toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, yo soy Santiago Tomás y hoy vamos a hacer otro What If. Hoy vamos a hacer un What If distinto y vamos a hacer un What If que no habéis puesto vosotros en los comentarios, sino que me lo comentó Luis y creo que es muy interesante. El What If surge de una premisa muy simple. La premisa simple es: ¿qué ocurriría si Shawn Michaels no se tiene que retirar en 1998? Evidentemente, para cambiar esta realidad, lo primero que hacemos es que nunca ocurre esa lesión en el Royal Rumble, pero lo que no va a cambiar es el resultado de WrestleMania 14. En WrestleMania 14 gana, evidentemente, Stone Cold Steve Austin, se corona como campeón con la traición de Mike Tyson. ¿Cuál es el problema? Que para el que no lo recuerde, en ese WrestleMania hubo una serie de cositas que pasaron antes. Entre esas cositas está Undertaker yendo al vestuario de Shawn Michaels a decirle de forma amistosa que si volvía a hacer lo mismo que hizo con el Montreal Screwjob, le partiría la cara. Básicamente la gente no se confiaba en que Shawn Michaels fuese a hacer el título de forma limpia porque, recordemos que tenía una fama bastante mala en el vestuario. Hasta aquí todo bien, Shawn Michaels no se retira, Shawn Michaels va a seguir peleando. ¿Cuál es el problema? El problema es que por muchas rivalidades que le querramos poner a Shawn, que no nos vamos a centrar hoy en eso, ¿vale? No nos vamos a centrar en las rivalidades de Shawn, nos vamos a centrar en los problemas que ocasiona el resto del roster. Parece que no, porque todo el mundo se lo olvida, sobre todo porque todo el mundo recuerda al Shawn Michaels actual, el Shawn Michaels bueno, bondadoso, buena persona, etcétera. Pero el del 98 era un capullo intransigente que tenía un problema. Nadie, salvo Triple H, Gunny y el otro, Billy Gunn, y Kip James, y nuestro amigo X-Pac la aguantaban. Taker estaba enfrentado con él, Foley no quería saber nada de él después del Montreal Screwjob, Austin no tenía ni pizca de gracia con él debido a que pensaba que le iban a quitar el título, a que no se lo iban a dar básicamente, y Rock, recordemos que se llevaba fatal con ellos porque tanto Triple H como Shawn Michaels se estuvieron burlando de él durante el inicio de su carrera. Evidentemente todas estas personas se van a ver afectadas en sus pushes y en sus carreras por esto. No, quien se van a ver afectados son sus amigos. ¿Por qué? Porque recordemos que Triple H aquí llegaría al estrellato porque en el 98, al caerse Shawn Michaels, él pasa a ser el líder de DX, DX luego se disgregará, entrará dentro de la corporación, posteriormente formará el McMahon-Hemsley, esa relación que duraría durante todo el 99 y todo el 2000 y que se transformaría hasta nuestros días, y nada de eso ocurre. ¿Por qué? Porque no hay una storyline entre ellos, me explico. La storyline entre Triple H y Stephanie McMahon nunca ocurre. Ya está, tan simple como eso. ¿Y eso a quién es a la primera persona que beneficia y de una forma más obvia? A Chyna. Uno se preguntará por qué beneficia a Chyna, no lo entiendo. Básicamente porque todos recordamos qué es lo que ocurre con Chyna. Principalmente su carrera se hunde cuando Triple H empieza a salir con Stephanie McMahon, los cuales ambos pues no se sienten cómodos con Chyna. A Chyna además le ponen los cuernos por la espalda porque dentro de la historia eran pareja, fuera no, resultó que en realidad fuera también. Y esto nunca ocurre. Y alguno preguntará ¿por qué no ocurre? Porque mucha gente en el planeta considera que el amor es una especie de cuestión filosófica, mágica, en la cual si tú estás enamorado de alguien ocurrirá de forma graciosa, de forma milagrosa, el amor. Sabemos que Triple H y Stephanie McMahon empiezan a salir y empiezan a gustarse porque empiezan a trabajar juntos. Si no pueden trabajar juntos, que es el caso aquí porque no hay esa storyline, porque Stephanie trabaja con Shawn Michaels y no con Triple H, adiós muy buenas a esa relación, adiós muy buenas al matrimonio McMahon-Hemsley. Eso que provoca que Triple H no solo pierde el push de líder de DX que le coloca en el main event, sino que pierde el push que le catalogaría como uno de los mejores luchadores de los últimos 20-30 años, que sería ese matrimonio con McMahon, que le daría primero la era de poder en el año 2000 y luego la era oscura en 2003, la cual duraría con Evolution durante 2-3 años. Básicamente, si Michaels se mantiene sano, Triple H no tiene Evolution, Triple H no tiene el Hemsley McMahon y no consigue el título mundial, así que la carrera de Triple H pasa a un segundo plano completo siempre a la sombra de Shawn Michaels, lo cual parecía en un primer momento que era lo que iba a ocurrir. Que pasa algo similar a Owen y Brett, siempre a la sombra uno del otro, siempre a la sombra de Triple H de Shawn Michaels. Pero vayamos más allá del roster. DX funciona, Triple H con la carrera hundida. ¿A quién más afecta? Afecta a una de las principales storylines de todo el 99, una storyline que acabaría con un final un poco oscuro y absurdo, pero una storyline que estuvo muy interesante, que fue la de The Ministry of Darkness, con Taker como gran figura, secuestrando gente, dominando, controlando a todo el mundo. ¿Qué es lo que implica esto? Que no existe en ningún momento una confabulación DX con Corporation, formando la Mystery Corporation, etcétera. Es decir, nunca tenemos el It Was Me Austin, It Was Me All The Time, sino que tendríamos un nuevo líder heel que no se acercaría en ningún caso
a enfrentarse a Vince McMahon. Así que tendríamos una storyline distinta por ahí. Tendríamos un nuevo camino abierto que quizás algún día exploremos. Hoy no va a ser ese día. Hasta aquí bien. Undertaker tiene una storyline donde es más dominante y donde no llega a American Badass. Triple H no llega nunca a su pico de poder, a su pico de control sobre la empresa y de dominio. Tenemos luego Shawn Michaels, que seguirá peleando durante esos años y que será el último, del cual comentemos. Chyna, que consigue evitar esa separación, Chyna que consigue crecer y que incluso sigue peleando en unas opciones muy muy amplias de conseguir los títulos mundiales, así que Chyna no tiene esos problemas que posteriormente tendría con la empresa. Hasta aquí todo guay. ¿Quién nos falta en esta ecuación? Rock. The Rock. ¿Por qué? En lo obvio, lo lógico, sería pensar que a The Rock le perjudicará esto. Pero sabemos que Triple H no tiene tanto poder en el vestuario, entonces Triple H no consiguió hacer tantas cosas para putear a Rock. Shawn Michaels sí, Shawn Michaels quería destruir la carrera de Rocky Maivia. ¿Por qué? No lo sabemos muy bien, pero está convencido. ¿Cuál es el problema? Que en este momento es Rocky Maivia líder del Nation of Domination. En este momento Rocky Maivia tenía ya un cohete puesto en el culo porque la gente confiaba en él y sobre todo porque estaba muy muy over entre el público. Por tanto, lo que tendremos es que Rocky seguirá creciendo y esto provocará que Shawn Michaels se enfade. En su Survivor Series del 98 llegaremos a una situación muy similar y lo que intentará hacer nuestro amigo Shawn Michaels es algo similar a lo que hizo Hulk Hogan con Psycho Sid. Básicamente convencer a Vince de, oye, que yo soy más importante, que yo valgo más, etcétera, etcétera. Y la respuesta que le van a decir es no. No, lo sentimos, no vamos a hacer ese cambio. Así que se va a ganar Rock y Michaels se va a coger un mosqueo bastante evidente. Rock asentado, Rock se salva, es más, Rock provocará que Michaels acabe muy muy enfrentado con la compañía y que se plantee el marcharse. ¿Cuál es el problema? Que cuando él va a decidir marcharse Michaels, se encuentra con que el resto de sus compañeros no. Triple H se quiere quedar, a pesar de que no está en el main event, Triple H está tranquilo en la empresa, está junto a su pareja, no tiene problemas. New Age Outlaws está dominando la escena tag, por tanto se quieren quedar. Shawn Michaels, no obstante, salta al barco. Luego veremos qué implica ese salto de barco, ya lo hemos comentado antes, ya lo hemos comentado en otros vídeos, por ejemplo, si no pasa el Montreal Screwjob, pero aquí vamos a ir un poco más dentro de la cabeza de Shawn Michaels, no tanto de lo que ocurre con Bret Hart. A lo que vamos. Tenemos aquí esta situación más o menos definida. DX se mantendrá más tiempo y no habrá esa separación, lo cual impedirá ciertas storylines, pero ayudará a tener cierto funcionamiento. Se mantendrá Chyna, crecerán otros. WCW se mantendrá sin ningún tipo de problema porque la lesión de Shawn Michaels no desbalanceó nada. Es decir, sigue cambiando un poco la dinámica que tenían, la dinámica de poder, pero no provocó ningún desbalance, por tanto, se mantendrá en el mismo estilo. Pero ahora llegamos a la parte que yo quería llegar, llegamos a 1999. Y es que aquí tenemos el gran problema. Tenemos el problema obvio y tenemos el problema evidente que mucha gente no recuerda de este Shawn Michaels. Básicamente, este Shawn Michaels está muy enfermo. ¿A qué me refiero con muy enfermo? Tiene muchos problemas a nivel de alcohol, tiene muchos problemas a nivel de drogas, físicamente no está bien, pensaba todo el rato que tenía que estar él en poder, ve que no lo está, ve que está siendo desplazado, ve que justo su mayor enemigo, el roster, sin que Rock hiciera nada, que es lo curioso, le ha quitado el puesto y empieza a encenderse, empieza a enfadarse y empieza a tener un comportamiento cada vez más errático. ¿Por qué sabemos que esto puede ocurrir? ¿Por qué sabemos que lo del comportamiento errático de Michaels es algo que ya ha ocurrido en esta situación y ya ha ocurrido en el pasado? Porque en el 96 ocurre. En el 95 ocurre. Cuando Michaels siente que Bret Hart le va a quitar el puesto de poder, 96-97, Michaels la lía. Michael dice que no va a pelear, Michael se lesiona, Michael dice que no puede seguir peleando, que ha perdido la sonrisa, que no quiere volver, que no sabe si quiere luchar. Michael se enajena. Y el problema es que en el 96-97 McMahon tiene que hacerle y bailarle el agua porque es su único main eventer. En el 98-99 tiene a Austin, tiene a Rock, tiene a Foley, tiene a Taker y Michaels de repente empieza a parecer una rémora del pasado y empieza a recordar mucho a Hulk Hogan en su paso por el 92. Por tanto, McMahon toma la decisión de despedirle, de no renovarle más que despedirle, y Michaels salta al vestuario de WCW. En el vestuario de WCW está Bret Hart. Obviamente Bret Hart tiene que cobrar lo mismo que Shawn Michaels porque tiene un contrato de estas características. Los dos se van a matar, los dos se odian. Y Michaels cada vez es más inestable emocionalmente. Por tanto, lo que intentará Michaels es hacer una power play con sus amigos, es decir, con Nash y con Hall, para cargarse a Bret Hart. Seguramente lo consiguieran, es decir, seguramente Bret Hart tuviera que acabar su contrato, le pagarían todo, pero le acabarían echando de la empresa. ¿Cuál es el drama con esto? Que sí, está muy bien, sí va a haber un Hart contra Michaels 2 vendiendo que el 1 fue tal y cual y que aquí va a ser de verdad, que acabará en final sucio con Michaels además ganando para ser heel. Y la realidad que tendremos, la sensación que tendremos y el descubrimiento es que Michaels está pasado su prime. Está pasado su prime, está lento, está pesado y sobre todo sigue consumiendo. Sigue consumiendo y de repente en el año 2000, con Vince Russo ya a los mandos,
En vez de tener un enfrentamiento clásico de Michaels contra Hart, de Michaels contra Jarrett, de Michaels contra tal, lo que tenemos es a Michaels en una storyline muy similar a la que tuvo Scott Hall. Está borracho, no le encuentran, hace no shows, no pelea, no se enfrenta, se va hundiendo cada vez más. Michaels se va hundiendo cada vez más el empozo. Es algo habitual, por desgracia, en el mundo del wrestling, ya lo sabéis, no es la primera vez que yo lo digo. Así que eso sería un grave problema. McMahon absolutamente se hundiría, perdón, Michael se hundiría absolutamente en sus propios demonios y acabaría viviendo la vida de Scott Hall. ¿A qué me refiero con eso? Alcohol, drogas, problemas de autocontrol, divorcio, evidentemente, pues su esposa no va a tolerar eso, una pérdida constante de su vida. Michaels, además, pasaría algo muy curioso con él, y es que con Shawn Michaels todo el mundo sabe que su prime es antes de la lesión, ¿vale? Que sus mejores años son antes, que sus mejores talento in ring, etcétera, etcétera. Pero todo el mundo le tiene como una mega estrella, como un héroe y como un luchador total por lo que hace después, porque es un luchador de equipo, porque trata de poner over a la gente, porque trabaja un montón, porque se esfuerza, porque no da un problema en backstage algo con Hulk Hogan, es decir, porque cuando vuelve es un hombre nuevo. Si no tienes esos 4 años de parón, si no tienes esos 4 años de recuperarse, lo que vuelve es el mismo hombre enfermo, con problemas y evidentemente afectado, que se hunde en su propia miseria. Tendría un ron corto en WWE, pero acabaría fuera. Así que lo que tendríamos básicamente es que si Michaels no se lesiona en el 98, seguramente Michaels en 2004 no estuviera siguiendo peleando. Y obviamente toda nuestra generación, que van a gloria son Michaels y se considera tier élite, prácticamente es como Ric Flair, los dos son considerados tier élite, sería considerado como Ric Flair si nunca hubiera vuelto a WWE. Un tío que en los 80 y los 90 molaba mucho, pero que no hizo nada con su carrera. Y evidentemente alguno me dirá, pero Bret Hart tiene un final aciago, en una familia aciaga, y eso le da una aura que impide que nos recordemos de sus 2 últimos años. Michaels no tendría ese aura. Igual que Ric Flair, si no hubiera pasado todo lo que pasó en su último run en Evolution, no hubiera tenido ese aura. Es más, sabiendo lo que sabemos, lo más probable es que no hubiera tenido ese run en Evolution, lo cual implica que nunca hubiera tenido esa redención, ese ahora ser querido por todo el público. Y todo esto hemos dejado entonces fuera de juego a Michaels, fuera de juego a Flair, fuera de juego a Triple H, hemos dejado fuera de juego a Evolution. Evidentemente esto afectaría en el futuro tanto a Batista como a Randy Orton, pero no vamos a ir a eso, sino que vamos a volver un poco atrás en el tiempo. Vamos a volver ahora al 98, al 99, porque nos vamos a centrar en la otra figura que no hemos mencionado, bueno, lo he dicho pero no lo he mencionado, que es Stephanie McMahon. Que Stephanie McMahon no acabe con Triple H cambia toda la evolución que conocemos de WWF. No lo cambia, cuidado, en el sentido de que ganan la guerra de los lunes, eso lo hacen, llega 2001, compran WCW, eso lo hacen, llega todo lo posterior. ¿Por qué? Porque básicamente es cierto que en el 99-2000 se usa mucho a Triple H como figura preponderante, como campeón heel, como era de dominación, sobre todo para dar un tiempo a Vince McMahon, pero no importa. Puedes tener a Stone Cold Steve Austin ahí, puedes tener a Rock, puedes tener a mucha gente, esto no importa. Pero, a partir de 2001, la figura de Triple H de Stephanie McMahon se vuelve muy importante por su poder detrás de las cámaras. Sobre todo porque Stephanie McMahon empieza a cobrar cada vez más valor, más potencia en su posición y quiere que se trabaje dentro de la empresa para que sea la sucesora de su padre. Aquí no existe un Triple H. ¿Esto qué significa? Que no existe esa figura de poder que va a dominar y que puede traer un futuro. ¿Quién sería la figura que se podría quedar más cerca de conseguir esa relación con Stephanie McMahon? Si seguimos la storyline, no tiene por qué pasar. Para este What If lo vamos a usar para que sea más fácil. Sería Test. ¿Cuál es el problema de Test? Triple H es una mente del negocio, es un tío muy cerebral, esto es todo dicho, y es un tío que estaba bastante implicado en todo. Es decir, aunque no estuviera en el main event, sabía lo que pasaba, sabía cómo moverse, era un tío que era un animal de vestuario. Test era un niñato con looks. Ya está. No tenía talento para dirigir, no tenía talento para ser un campeón heel main eventer me refiero, y era algo limitado, pero se sale con la hija, recibirá un push, no tan grande como el de Triple H, pero sí un push. Vale, no pasa nada, Test puede ser campeón mundial, nos da lo mismo para esta historia. ¿Qué pasa a partir de 2003? Que no hay esa power couple. Y al no haber esa power couple, existe un vacío de poder dentro de WWE. Este vacío de poder, evidentemente, a mucha gente no le importa y a mucha gente no le afecta, porque lo que piensa principalmente es de, bueno, ¿y a mí qué más me da si yo soy fan desde mucho después y sobre todo si no me importa cómo funciona la estructura interna de una empresa? Básicamente, Triple H no entra nunca a la dirección. Stephanie McMahon entra, pero no tiene tanto conocimiento dentro de lo que es el propio negocio por parte de los luchadores. Por tanto, Stephanie hará un trabajo mucho más comercial, que era el primero que se esperaba de ella, comercial, de personal, etcétera, etcétera, mientras que por otro lado, Triple H estará en el roster.
Test no podrá hacer absolutamente nada de poder. Quien tomará el liderazgo, por así decirlo, que posterior, por cierto, fue uno de los motivos por los cuales luego se marchó, es Shane McMahon. Shane McMahon, recordemos que se marcharía aproximadamente en 2006-2007 de la empresa, básicamente porque quería hacer sus propias aventuras y porque sentía que Triple H y Stephanie iban a ser los sucesores designados. Ahora, el sucesor designado es Shane. Shane, que sabemos que, además de que era un niño bien de Connecticut, era un buen tío y conocía su talento. Por tanto, seguramente hubiéramos tenido una política similar en cuanto a talento, posiblemente hubiéramos tenido una política expansiva también en indies, pero hay algo que se mueve. Esto es obvio, esto es evidente, y es que NXT nunca hubiera existido. ¿Por qué? Porque NXT es el hijo único y exclusivo de Triple H. El contratar talento más pequeño, más ágil y que funcionaba mejor en las indies. ¿Esto qué implica? Que seguramente nunca hubiéramos tenido la era de las indies en WWE y que seguramente la era dorada de las indies, Ring of Honor, CM Punk, Bryan Danielson, Daniel Bryan luego en la empresa, toda esta gente se hubiera quedado en las indies, hubiera quedado en Ring of Honor, hubiera crecido. ¿Y eso qué significa? Eso lo que significa es que no se cree All Elite, que no se crea, es que tampoco se crea NXT, que tampoco se crea, es que quien toma el salto de poder es Ring of Honor. ¿Por qué? Porque recordemos que es lo que ocurre en 2010. En 2010 TNA decide lanzarse a Hogan en esa pelea con WWE, en esa pelea por ratings entre dos empresas que tenían mucho talento. Vale, guay. Habrá cierto talento de las indies que vaya a WWE, no los principales que son más pequeños, por ejemplo Bryan Danielson. CM Punk sí, Bryan Danielson no. Toda esa gente se queda en Ring of Honor. Y Ring of Honor crece. Y cuando llega el 2010, la era dorada de Ring of Honor, recordemos que es previa, en 2010 ves que Impact colapsa, porque colapsa a partir de la era Hogan. Es cierto que consiguen un beneficio inmediato muy claro, pero luego se hunden durante los siguientes 3 años. Ring of Honor crece y Ring of Honor pasa a ser la segunda empresa de Estados Unidos con mucho más nivel y sobre todo con un producto distinto. Y ese producto distinto lo ayudará la figura de Paul Heyman. ¿Cómo? Tom, este salto no tiene ningún sentido. Sí. Paul Heyman, recordemos que estaba en WWE y que uno de los valedores para que volviera luego con Lesnar era el propio Triple H, que le quería ahí por la posición que podía tener y sobre todo por la influencia que podía tener en booking. Si no hay Triple H, no hay influencia en favor de Heyman. Heyman puede marcharse a una empresa como Ring of Honor y evidentemente Eric Bischoff está con TNA, así que Eric Bischoff está totalmente descartado. Ring of Honor viviría su verdadera era de oro en 2010, 2011 y 2012. ¿Esto qué implica? A día de hoy All Elite no existe, NXT no existe, WWE sigue con un puesto 1 bastante claro, con un producto bastante menos controvertido del que tendría ahora. No es controvertido, pero ahora se centra mucho más en la lucha, un producto mucho más soap opera, mientras que Ring of Honor será la empresa dedicada principalmente al wrestling, ocupando el hueco que deja All Elite. Impact se mantendría en su lugar, quizás un poco más arriba, no mucho más, y quien sí que cobraría una relevancia especial y sobre todo mucha más importancia en la actualidad es New Japan. ¿Por qué? Porque New Japan y Noah, nosotros les perdemos la vista hasta que no tienen los acuerdos con Ring of Honor y el Ring of Honor lo revientan. Si Ring of Honor crece antes, es más probable que tanto New Japan como Noah como All Japan, una de las tres, llegue a un acuerdo tocho con Ring of Honor y les traiga talento, como hicieron en la era dorada, como por ejemplo hubo esos combates con Samoa Joe. ¿Qué implica eso? Que el talento japonés entra mucho antes en nuestros ojos y que se conoce a Okada, a Tanahashi, desde muchísimo antes. ¿Muchísimo antes son 2-3 años? Sí, pero que son los años gloriosos de New Japan. Lo cual haría que ahora mismo New Japan tuviera una fanbase mucho más grande en Occidente, lo cual ayudaría, por supuesto, a que New Japan Japón New Japan on America, fuese un verdadero éxito. Entonces, Tom, básicamente estás diciendo que la lesión de Shawn Michaels le salvó la vida a él, sí, acabó con la de China, sí, provocó la creación de McMahon Helmsley, que esto es obvio, esto es evidente, y con este nuevo mundo, básicamente, para hacer un resumen, ¿vale? Para que veáis por dónde ha ido este what if. Michaels acaba con problemas de alcoholismo y drogadicción, como Scott Hall, prácticamente el ostracismo del wrestling. Ric Flair nunca consigue alcanzar el estatus que tiene actualmente de leyenda querida por toda nuestra generación por culpa de que no existe Evolution. Triple H se transformará en un luchador del upper mid-card, nunca main eventer, que funcionará durante años pero que no llegará a su posición de poder actual. Shane McMahon será el heredero de la empresa y no habrá debate sobre Stephanie McMahon. All Elite y NXT nunca existirán. Y finalmente Test será campeón mundial, aunque su carrera no habrá tenido mucho mayor éxito. Luego, obviamente, el punto 7 y el punto más positivo, China en esta situación seguiría con Triple H, nunca se hubieran divorciado, nunca hubiera habido ese enfrentamiento y en caso de que hubiera ocurrido esa separación, que también puede ser, nunca habría sido tan afectada a nivel de wrestling y a nivel de booking.
Por tanto, esta sería la situación que ocurriría si Shawn Michaels nunca se llega a lesionar. Recordar que volveremos mañana con WWE, el martes con TNA. Con esto yo me despido y hasta la próxima.